Vamos hoy jueves a informar sobre la manera en que se están atendiendo los delitos que se cometen en la semana con la premisa de cero impunidad, el que no se dé protección, que nadie tenga privilegios, y menos si se comete un delito, que no haya influyentismo que valga. Esto ha ayudado mucho para que nadie se sienta intocable. Antes no se podía tocar al intocable. Ahora nada al margen de la ley y nada ni nadie por encima de la ley. Hay un auténtico Estado de Derecho. Antes lo que había era un Estado de chueco, de cohecho. Lo saben bien, en general, del presupuesto público, es un orgullo el poder decirlo. Hay 30 millones de hogares que reciben algo del presupuesto público. Y de esos 30 millones de hogares, 25 reciben apoyos directos de programas de bienestar. Y para que tengan el dato general, somos 35 millones de familias. Y de esas 35 millones de familias, 30 están recibiendo de manera directa algo del presupuesto, de los 35 millones. Y de esos 35 millones, 30 directos porque si no reciben un beneficio, un programa de bienestar en su domicilio, en su familia, dependen del presupuesto, porque son maestros, porque son médicos, porque son enfermeras, porque son policías, porque son soldados, porque son servidores públicos. Solo son 5 millones los que de manera directa no reciben algo, pero de manera indirecta sí, porque son empresarios, son profesionales que trabajan en empresas, todo lo que tiene que ver con el sector privado, y sí se benefician porque las obras que estamos haciendo, todo lo que es inversión pública, pues se hace con empresas particulares. El Tren Maya lo están haciendo empresas particulares y contratan trabajadores y técnicos y profesionales. Y porque también se benefician todos los mexicanos con esta estrategia de economía moral que estamos aplicando, antineoliberal, porque con todo esto conseguimos la paz, la tranquilidad, el vivir libres de miedos, de temores, el que haya gobernabilidad. Yo creo que uno de los bienes más preciados es el poder vivir en paz. Desde el 10 de enero hay un operativo en Cajeme, Sonora, donde hay un despliegue de elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad, quienes se coordinan con elementos de las fuerzas federales, SEDENA, SEMAR, CNI, pero trabajan muy en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En tal virtud han logrado ejecutar órdenes de aprehensión, mandamientos judiciales por delitos de homicidio, feminicidio, narcomenudeo, secuestro, violencia feminicida, entre otros, y al momento, entre enero y el día de ayer, llevan detenidos a 212 generadores de violencia en esta región. Tenemos ya con mayor enfoque en relación a los programas, los proyectos de inversión estratégicos del gobierno federal. Aquí podrán ver el corredor del Tren Maya, cada uno de los diferentes puntos en color negro son las diferentes estaciones que tenemos, por lo cual, como parte del programa de mejoramiento urbano, hacemos intervenciones en cada uno de los diferentes municipios donde tendremos una estación. Son 101 obras con una inversión de 2.700 millones de pesos, un proceso de regularización de tierra de casi 1.000 acciones. Tenemos 2 planes regionales, uno estatal, un plan metropolitano y 13 planes municipales. En particular ponemos mucha atención en los que están en lo que corresponde a la parte de Quintana Roo, donde ha venido históricamente un crecimiento urbano muy importante, donde hemos puesto nuestro enfoque en relación a la actualización de los instrumentos de planeación, que recordemos son los que dan los usos de suelo por parte de los gobiernos municipales. Tenemos ahora un enfoque particular en lo que corresponde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos un total de 13 municipios intervenidos, tanto en el 2020 como en el 2021. Tenemos 77 obras por una inversión de 2.500 millones de pesos, 1.159 acciones de regularización y por el momento tenemos 5 planes municipales actualizados. Estamos en proceso de actualizar el resto de los diferentes municipios y son un total de 13 municipios intervenidos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Algunos ejemplos que tenemos: Tecámac, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tonanitla y también Tecámac. Son algunas obras entre la parte educativa, servicios básicos, una estación de bomberos, diferentes espacios, equipamientos de carácter público. Queremos mostrar los avances en materia de vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción. Esta es una de las vertientes. Prácticamente este año se concluye. En total, 60.772 acciones de vivienda con una inversión de 9.000
465 millones de pesos. Se distribuye, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, daño parcial 17,157, daño total 43,357 y vivienda patrimonial que se ha logrado hacer con la colaboración de la Secretaría de Cultura, 258 acciones en 8 entidades, 225 municipios y pues comentarles que efectivamente este año en materia de vivienda se concluirá el Programa Nacional de Reconstrucción. Aquí vemos también unos ejemplos de estas intervenciones por tipo vemos ejemplos de Oaxaca, de Morelos, de Chiapas. Y la participación de las personas beneficiarias es fundamental para alcanzar mayor superficie en la vivienda y alcances. El diseño es prácticamente el que ellas deciden. Septiembre de 2017 quedó inscrito como una fecha para la reflexión sobre nuestro patrimonio cultural histórico. 2 sismos sacudieron a México en 1/3 de su territorio, afectando múltiples casas, arquitectura civil y edificios religiosos. A lo largo de la geografía estremecida, cerca de 3.000 inmuebles históricos y arqueológicos presentaron daños en diversos grados. A partir de 2019, el trabajo se intensificó, con el respaldo invaluable del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y el Programa Nacional de Reconstrucción, coordinado hasta hace un mes por el recordado arquitecto y subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, David Cervantes. De las 11 entidades afectadas, hemos concluido la tarea en lo fundamental para los estados de Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas. En el presente año, esperamos superar el 90% de avance en los estados de Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, para poder concentrar el esfuerzo en 2023 en la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Ha pasado casi un lustro y la espera, aunque larga, ha rendido frutos. A la fecha, se han invertido poco más de 5.657 millones de pesos en la recuperación de 1.877 inmuebles, lo que representa un avance superior al 65% del universo afectado por los cataclismos telúricos. Durante este 2022, gracias a la liberación de los recursos necesarios por parte de la Secretaría de Hacienda, estaremos atendiendo más de 500 inmuebles, tales como el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles en la Ciudad de México, el antiguo Palacio de Cortés en Morelos, la Basílica de la Santísima Virgen de Cotlán en Tlaxcala. En primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso. ¿Quién tiene la razón? Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. El petróleo es de los mexicanos. Cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado. Un día hoy mismo voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos entendamos. Es defender para que no aumenten los precios de la luz, que no aumente el precio de los combustibles. Esa es nuestra lucha. Y también que no desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, porque ese era el plan. Si hubiesen ganado ellos, ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad. No exagero, porque el plan era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado completo a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Eso fue lo que no les pareció. Venían con el cuento de las energías limpias, a hacer negocios sucios, venían a poner plantas eólicas sin permiso, porque eran los dueños de México y había que comprarles la energía con subsidio, porque había que pagarles tarifas especiales, aun cuando esas plantas requirieran respaldo
de plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaban solo a respaldar a estas plantas particulares. Y el costo de operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no se incluía en lo que se les pagaba a las empresas particulares. Entonces estamos buscando fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si en Estados Unidos no se hace así, o en España no se hace así, pues son otras historias. Nosotros nacionalizamos el petróleo, la industria eléctrica, fueron luchas de nuestro pueblo durante todo el periodo neoliberal. México no tuvo un programa de desarrollo propio. Estoy hablando de más de 30 años. El programa que aplicaban en México tenía que ver primero con las llamadas cartas de intención que se firmaban con los organismos financieros internacionales, en donde México se comprometía, el gobierno de México se comprometía a llevar a cabo una política dictada desde el extranjero. ¿Y qué significaba esa política? Que no aumentaran los salarios. Eso para los jóvenes. Ellos decían si aumentaban los salarios o no. Y de manera servil, los gobiernos de México, los tecnócratas de Hacienda, les hacían caso. Y luego surgieron las llamadas reformas estructurales, igual, que se aplicaban en todo el mundo. Entonces ya eso no se acepta en México. Por eso el pueblo quiso el cambio. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico. Entonces la agenda ahora la establecemos nosotros. Ahora gobernamos de acuerdo al plan de desarrollo que enviamos al Congreso y que se aprueba en el Poder Legislativo. No son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Más de 3 décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía. Atendí a 19 empresas del sector energético y de las 19 se lograron un acuerdo, creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más lo de las empresas. Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad. Por eso intuyo que es un asunto político. Porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema. Al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir $40,000 millones en el sector energético. Ya firmamos acuerdos, convenios. Entonces, de repente esto, además, me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron con Calderón y con Peña, que venía lo de la consulta. Empezaron a decir, prepárense porque viene el jalón de orejas. Y ahora sí, van a saber lo que se siente, el sometimiento. Empecé a verlos y luego una de las primeras que dio la noticia fue Carmen Aristegui, en una exclusiva, porque están vinculados, es el mismo grupo. Este señor Sarucán fue embajador de Calderón en Estados Unidos, que estuvo en el fraude del 2006. Pero además no solo eso, estuvieron involucrados en lo de Rápido y Furioso. Entonces es todo un grupo. ¿Cómo va a estar contento Calderón si él era empleado de Iberdrola, de la empresa eléctrica española, que tiene financiamiento también de fondos de Estados Unidos? Esto es muy interesante el tema sobre lo material y lo espiritual, sobre los valores. Hay que seguir tratándolo. Por eso lo de la cartilla moral ayuda mucho. Y desde luego atender las causas. Hoy pedí que se hiciera un análisis sobre delincuentes desde que estamos para ver las edades, para ver qué tanto las políticas de atención a los jóvenes y la política en general que se está aplicando ya tiene algún efecto en la juventud. O sea, porque durante el periodo neoliberal pues fueron generaciones formadas con ese propósito de triunfar a toda costa. Se deshumanizó mucho, incluso el proceso educativo. Entonces, ¿qué tanto se avanza para que las nuevas generaciones tengan comportamientos distintos? ¿Qué tanto ayuda el que no falte lo indispensable en una familia? ¿Qué tanto ayuda el que no se vean obligados a emigrar y se desintegre la familia? Entonces, todo eso hay que verlo. No es solo el Producto Interno Bruto o esas variables, ¿no?, economicistas, sino lo que tiene que ver con el bienestar, el estar bien.